En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Esta semana vamos a iniciar una nueva serie titulada Mansedumbre. Este tema de la mansedumbre es un tema muy llamativo en la palabra de Dios. Lo hemos compartido inclusive en otros espacios, los cuales estamos compartiendo entre semana, pero también en la reunión que estamos teniendo los sábados a las 5 de la tarde. Pero vamos a profundizar en todo esto de la mansedumbre. Y hoy vamos a introducir quién es manso. ¿Qué es ser manso? La palabra manso viene de un origen que va más allá de lo que la gente cree que es. Significa el quedarse, el permanecer también. De ahí sería la palabra remanso, sería la palabra remanente, que es el estar en un lugar, es aquel que permanece, el remanente es aquel que permanece allí. Entonces manso tiene una doble connotación, una connotación que es histórica de la manera como se viene empleando en la palabra de Dios, como aquel buey que va guiando a otro buey, el buey maduro que va guiando a aquel buey o que va amansando a aquel buey que es joven, que es arisco, que es bravo, pero que va aprendiendo de este buey. Pero igualmente, pues como lo hemos venido aquí compartiendo, es el quedarse. Un remanso, entonces, por lo tanto, es un lugar donde yo permanezco. Remanente también es un derivado de este término, manso. Es el que se queda. Hay otros que se van, pero otros que se quedan. Entonces aquí hay palabras clave, remanso, remanente. Otro término es el permanecer. Estos términos los iremos abordando en la medida en la cual avancemos a lo largo de toda esta semana en cuanto a mansedumbre. ¿Y quién es manso? Hay una historia interesante, la cual podemos aprender muchísimo, ya aplicado esto para nosotros. Ustedes recuerdan ese relato de la entrada triunfal de nuestro Señor a la ciudad maravillosa de Jerusalén. Entonces ahí recordamos algo de ese relato, decimos, sí, Jesús vino allí, subido, él se sentó sobre un pollino. Eso es lo que sabemos nosotros por tradición. Bueno, y no es por tradición, eso literalmente es lo que me dice la palabra de Dios. Recordemos ese pasaje, o algunos apartes de este pasaje, e iremos a un par de referencias bíblicas. Por supuesto, fundamentado esto en los evangelios. En Mateo, en el capítulo 21, a partir del versículo 4, vamos a leer solamente el versículo 4 y 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea que esta entrada triunfal del Señor en Jerusalén, de ello se había anunciado, de ello se había hablado, de ello se había profetizado. Vendría el rey con mayúscula, nuestro Señor. ¿Qué dice? Rey. Manso, manso también con mayúscula. Viene el rey, que también es manso. Recordemos que el Señor, Él es manso. Se profetizó de Él como manso. Y luego dice, sentado sobre una asna, sobre un
pollino. Y el pollino es el hijo de un animal de carga. Vamos entonces al acontecimiento mismo. Y esto está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Acompáñenme a partir del versículo 4. Dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Versículo 7, saltemos ahí un poco. Repito, de Marcos 11. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Detengámonos entonces ahí en estos dos versículos, el 4 y el 7. Ellos fueron, cuando digo ellos me refiero a los discípulos, fueron por instrucción del Señor. Ellos quisieron, tal cual como Él les dijo, que fueran y allá, dando una dirección muy concreta, hallaran un pollino y se lo trajeran a Él. Y se le preguntan, bueno, oiga, ¿ustedes quiénes son? ¿Para dónde lo llevan? Ustedes dirán, pues el Señor, el Maestro, el Señor lo necesita. Bueno, no hubo problema. Miren lo que aquí dice, hallaron el pollino atado afuera y lo desataron. ¿Qué es un pollino? Recordemos Mateo, el pollino es la cría de asno. El pollino no está amansado. Claro, el término manso en la palabra de Dios, digamos, se refiere a aquel buey maduro, recordemos, que se pone al lado y hace yugo, hace una yunta, quiero decir, unido por un yugo con otro buey, que lo va instruyendo, que le va enseñando, que lo va guiando. Pero, ¿qué es un asno? ¿Qué es una asna? Es un animal de carga también. El pollino es la cría, no está amansada todavía. Entonces nadie se ha sentado todavía sobre él, sobre el pollino. El pollino ya es fuerte, ya es grande, puede soportar mucho, demasiado peso, pero tiene un inconveniente, es que no ha sido amansado. Pero ¿qué ocurre? Recordemos, hay que decirle a la hija de Sión que tu rey, que tu manso viene a ti. Y el manso entraría montado sobre un pollino. El manso se montó en el pollino, en aquel que no ha sido amansado, que necesita ser amansado, que debe ser amansado. Pero vemos que el manso apaciguó y tranquilizó al pollino. Miren que Jesús se sentó sobre el pollino. El pollino debió haberse incomodado. El pollino pudo haber tirado al que se atreviera a montarlo, y más aún por primera vez. Nadie se ha montado en él. Esa es la definición misma de un pollino. Nadie se ha montado en él todavía. Lo pudo haber tirado. Lo pudo haber sometido a una caída, a una lesión. Pero miren que el Señor se sentó sobre un pollino y entró a la ciudad. El manso apaciguó, tranquilizó al pollino. Y usted y yo somos como pollinos. ¿Qué pasa con este pollino? Mira lo que aquí me dice la palabra de Dios, lo que hemos leído. Primero, el pollino es hallado. Segundo, el pollino estaba atado y ahora es desatado y ahora es libre. Y Dios a usted lo encuentra, Dios lo halla, Dios lo busca allí donde usted está, fuera de la puerta, de donde están todos, y Dios va allá. El pollino estaba solo, estaba atado, pero el Señor ahí le dice, vayan, búsquenlo. Así como Dios viene y me busca. Estoy yo atado y dice el Señor, desátenlo.
Y seguramente aquí vemos que el Señor cree en usted, cree en mí. Como en aquel pollino, desátenlo, no hay problema. Yo ahí le pongo un poco de imaginación con el dueño del pollino, que dice, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? No es que el Señor lo necesita. Ah, bueno, está bien. Pero seguramente por su cabeza pasó, él conoce al pollino, seguramente lo conoció desde que era una pequeña cría, ahora ya es, ya es grande, o sea, es joven, obviamente, ya tiene la fortaleza para moverse con una carga. Pero uno, pero qué peligro, si ni siquiera yo he podido con él, nadie ha podido con él, ¿qué es lo que va a pasar? Pero el Señor cree y libera el pollino, y luego el Señor se sienta sobre el pollino. Y es necesario que el Señor se siente sobre usted. ¿Qué quiere decir esto? Que esté sobre mí. No olvidemos lo que dice, lo que ya vimos ahí en Mateo 21:5, que fue lo que el primer pasaje que leímos. Que se siente sobre mí, ¿quién? El rey. Dice el rey y el manso. El rey es el que está sobre mí. Y es necesario que yo entienda esto, que si bien yo estoy allí, al lado de mi manso, hago yunta con él, unido mediante un yugo, el cual hace ligera mi carga, liviana. Hace que mi yugo sea fácil. Bueno, el yugo de él es fácil y yo lo llevo con él y yo voy andando con él. Y yo voy caminando con él, aprendiendo de él, pero nunca puedo perder de vista que él es mi rey. Está ahí conmigo, pero también está sobre mí. Jesús es su rey. Como así lo diría el profeta. Y aquí nos lo recuerda Mateo 21. Pero también dice que él está sentado sobre el pollino. Es necesario que él se siente en el trono de mi vida. Que él se siente allí, donde le pertenece, porque él es mi Señor y él es mi manso. El Salmo 107 me dice a partir del versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Versículo 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y el 30. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Recordemos que Jesús apacigua a aquel pollino, lo amansa, entra a la ciudad, no hubo problema alguno. Aún los discípulos pusieron su manto sobre el pollino para que él se sentara. Y se sentó sobre el pollino y entró el Señor allí. Miren, va entrando y así lo que va sucediendo. Y cuando el Señor está sentado en el trono de mi vida, cuando Él está sobre mí, cuando Él es mi manso, cuando Él va, me busca, recordemos, cuando Él me desata, cuando Él cree en mí, entonces yo puedo estar ahí tranquilo. Miren cómo me apacigua y es necesario ser apaciguado por Él. Eso también, eso lo hace el manso también. Me apacigua, me alegra, me apacigua, como dice aquí este pasaje bíblico. ¿Se han dado cuenta aquí cómo menciona este término? Que Él apacigua sus ondas, dice así. Se alegran porque se apaciguaron. Y Él dice que Él me guía al puerto que yo deseo. Me apacigua, me guía. Porque eso es lo que hace el manso, guiar. El manso es apacible, mi Señor. Y el manso apacigua también. ¿Qué es apacible? Apacible es aquel que está libre de brusquedad, de violencia, aquel que es tranquilo, aquel que es agradable. El manso es apacible, pero igualmente el manso es aquel que guía.
Esto se aplica también a muchos aspectos de este tema de la mansedumbre. Aquel manso es aquel que también permanece tranquilo, pero es aquella tranquilidad espiritual que lo controla todo. Por eso, aquel que es manso también tiene dominio propio. Algo que vemos también en la palabra de Dios, también en el libro de los Hechos. Controla las emociones, controla aquel desbordamiento con el cual muchas veces yo quiero actuar. Entonces el manso allí es aquella persona que tiene tranquilidad espiritual, porque su vida está controlada por Dios y puede entrar ahí a la ciudad, porque Dios está sobre él, porque Jesús está sobre mí y no hay problema. Y miren que cuando entra Jesús sobre el pollino estaba apartado, pero ahora va entrando. ¿Cuánta gente estaba allí? Inclusive habían niños. Estaba la gente y comenzaron a victoriarlo, a aclamarlo. Hosana, gritaban. El pollino fue sometido a todo esto. A todo esto, lo cual él no estaba preparado, pero el pollino entró tranquilo. ¿Qué lo apaciguó? El manso estaba sobre él y por lo tanto está tranquilo. Eso es lo que Jesús hace conmigo. Es el momento para que el pollino entrara en nerviosismo y se asustara y actuara de manera desbordada. ¿Quién sabe cuáles eran las consecuencias? Pero no, nada pasó. Está tranquilo. Eso es lo que Él hace conmigo. No se desborda entonces aquel que es manso. Y eso es lo que yo he de ser manso como Él. El manso es aquel que controla sus emociones, especialmente cuando está bajo presión. Cuando la palabra de Dios me habla acerca de un personaje que era más manso que todos aquellos hombres que había sobre la tierra, como Moisés. Y cuando está sobre presión es cuando viene la prueba de aquel que es manso, o mejor, se aflora, se da a conocer quién es manso. Y Moisés sí fue sometido a muchas presiones. ¿Cómo reaccionó él? Mansamente. El manso es aquel que no se altera por las ofensas de los demás. Ofensas inclusive que son injustas. Por los señalamientos. Por los agravios de los demás, los cuestionamientos. No se altera ante ella. Pero el manso no guarda rencor ni venganza alguna. No guarda, no la reserva. Y esto no lo hace como síntoma de debilidad. No, algunos dirán, el manso es débil. No, pues, tan bobo. O sea, no, pues ahí no tiene claro de lo que se ha hecho. No, el manso no tiene una contabilidad. Contabilidad es cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Bueno, aquí hay una cuenta que aquí me la están debiendo. Entonces yo, casi, digamos, la humanidad toda es contadora, ¿no? Aquí yo sé que hay contadores que me están viendo, hay contadores titulados, pero del resto, todo el mundo es contador. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar. No, el manso no tiene un libro de contabilidad. Y el manso lo es así, no como una señal de debilidad, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, el poder de Dios, porque el manso está sobre él, de amor. El amor lo lleva a esto, a no reservar rencor ni venganza alguna. Y dominio propio, a no darse desbordar por sus emociones. El manso sabe controlarse a sí mismo, tiene dominio propio. Aquí no cabe el dicho de salirse de casillas. Es que, ay, no, yo me salí de casillas. No, el manso no se sale de casillas. Es que pierdo el control. No, así el manso. Y el manso tampoco le cabe aquella frase que es tan común. Es que donde esto suceda, yo no respondo de cómo yo puedo actuar.
Por favor, no, el manso sí, porque está tranquilo, porque tiene dominio propio. Por lo tanto, el manso es prudente, él mide sus palabras y las consecuencias de estas. El manso también es sabio para manejar el poder cuando está, o sea, la autoridad que se le delega, pero no se come el cuento, porque sabe que toda autoridad viene de Dios. Mucho podemos decir de manera introductoria acerca del manso. El manso es cuestionado, es atacado permanentemente, pero el manso no se ha afectado por la crítica, ni por la alabanza tampoco. Porque el manso puede ser criticado, pero no lo afecta, ni esto lo altera, ni tampoco por la alabanza. Como decimos el dicho, no se come el cuento, no. Ni la adulación, para nada. El manso responde con su silencio. Ustedes saben que el silencio es una manera de responder. Aquí no cabe ese dicho, es que llama la atención cómo el mundo se deja llevar, se deja conducir por dichos. Es que el que calla otorga. Mentira, eso es basura. Basura. ¿Quién dijo que eso era así? Y claro, y el manso cuando responde, lo hace humildemente. Bueno, también tiene varias características el manso. El manso responde con milagros. No se justifica. Moisés respondía con milagros. Bueno, Dios hacía los milagros a través de él. Y estos hablaban contundentemente acerca del manso, de con quién estaba Dios. El manso responde liderando, avanzando, arando, no se queda ahí, no se distrae por ello. No, ante la crítica, ante el señalamiento, no, él sigue liderando, él sigue avanzando. El manso responde con humildad, el manso responde subiendo al monte como Moisés lo hizo, para estar a solas con Dios. El manso también intercede por su pueblo. El mismo pueblo que lo está cuestionando, ¿cómo lo hace? De dos maneras, postrándose delante de Dios como lo hizo Moisés, pero también interponiéndose entre Dios y el pueblo, intercediendo por el pueblo e interponiéndose, defendiendo al pueblo mismo, de la mano, de la ira de Dios, por todas las barbaridades que el pueblo hizo. ¿Qué tal? ¿No han dado cuenta el manso? El manso se aira, pero no peca. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió con el becerro de oro cuando Moisés desciende del monte? Entró airado. ¿Recuerdan? Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, ahí se airó. Habráse visto la ira de Moisés, pero eso fue por el celo de Dios. No fue por él. No fue porque lo estaban atacando, cuestionando a él, sino porque se levantaron contra Dios. Habráse visto a alguien tan celoso, tan airado por las cosas de Dios, temeroso de Dios, porque era una ofensa contra Dios. Y el manso ahí no se queda callado. No lo estaban cuestionando a él, no lo estaban señalando a él, no estaban murmurando contra Moisés. Estaban afrentando a Dios, estaban desafiando a Dios, y eso no lo tolera el manso. Esa también es una marca del manso. Resumiendo, en una sola frase, el manso depende totalmente de Dios, ni siquiera parcialmente. La confianza del manso es Dios. La dependencia del manso es únicamente Dios. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor Dios, te damos gracias por este día y ahora por esta noche, por el inicio de esta semana. Dios, tú has venido a mí como rey y como manso. Has venido. Qué contradicción que el mundo seguramente no pueda entender. El rey y el manso. Pero solamente tú, Señor. Porque has venido para buscarme a mí. Y me encontraste allá apartado. Seguramente solo. Atado. Pero tú viniste y me buscaste.
me desataste y te has sentado sobre mí. Y viniste, oh Dios, para ser el manso de mi vida. Dios, tú no me tomaste a la fuerza, con el poder de la fuerza, sino con el poder del amor, creyendo en mí. Y viniste para sentarte sobre mi vida, o sea, para sentarte en el trono de mi vida, para estar sobre mí. Yo sé que estás conmigo, Dios. Yo sé que eres el manso de mi vida, para aprender de ti, para amansarme, oh Dios, para ser como tú, mi Señor. Pero Dios, hoy entiendo que tú eres mi Rey, que estás ahí junto a mí, pero que estás sobre mí. A eso has venido a mí, oh Dios, para estar sobre mí, pero para enseñarme, para guiarme, para apaciguarme. Aún en medio del ruido, para estar ahí conmigo. Y todo está bien. Has venido a mí, oh Dios, para caminar conmigo. Ese eres tú, mi Señor y mi Dios. Y ahora, Dios, yo como tú quiero ser. Quiero ser manso como tú. Aprender de ti, mi Señor. Esto es lo que yo quiero, mi Señor y mi Dios. Y gracias, Dios, porque esto es lo que yo soy también. Lo que yo quiero ser. Quiero ser manso. Tener mansedumbre en mi vida. Gracias, Dios. Tengo tanto que aprender de ti. Tengo demasiado, Señor, que aprender. Y yo quiero ser aquel manso que depende totalmente de ti, mi Señor. Porque al ser manso, yo soy como tú. Ahora que tu bendición sea sobre todos aquí en este día, Padre bueno. Que tu manto de protección los cubra y cubra cada familia. Te lo pido a ti, mi Señor y mi Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Mañana los espero nuevamente aquí en Abre los Cielos. No olvidemos, 9 de la noche, hora Colombia, por nuestro canal Soy ICT. Vamos a seguir con toda esta serie, Mansedumbre. En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro.